Señora Presidente de ACOPI, Rosemary Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos. ¿Ha tenido alguien en cuenta lo que pasa con 5 o 4 o 7 o 9 personas que trabajan en una microempresa que se cierra? ¿El destino de esa gente cuál es? Y el resultado que eso tiene para la sociedad colombiana, más de 500.000 empresas cerradas. Usted que está tan cerca de esas empresas desde ACOPI, ¿qué nos puede decir sobre el particular, doctora Rosemary? Sí, realmente un tema muy preocupante, de allí la insistencia nuestra desde que se creó el subsidio a la nómina, que no excluyéramos a las microempresas naturales que generaban 1 y 2 empleos, porque esa es prácticamente una característica de esos pequeños negocios que son familiares y que de una u otra manera, aunque uno diga 1 empleo no es significativo, cuando tú sumas el número de negocios que no pudieron subsistir a esta pandemia, es representativo en cuanto al empleo nacional. Y perder empleo, como todo el mundo lo sabe, recuperarlo no es fácil, toma su tiempo. De allí que nosotros seguiremos insistiendo que debemos ampliar el subsidio a la nómina, pero que también tenemos que flexibilizar los requisitos de acceso y que ya es hora de pensar en un plan de salvamento para de una u otra manera mitigar la desaparición de esos pequeños negocios. Pero es que 500.000 de esos pequeños negocios desaparecidos, eso es un caos. ¿Quién no entiende eso? A la vista de esa cifra, ¿quién no se conmueve? ¿Dónde está el obstáculo para que esas microempresas sean objetivo fundamental de un programa de gobierno? No decimos necesariamente pagarle la nómina, esto o aquello, lo que sea necesario. ¿Cómo es que ese no es tema prioritario para el país, doctora Rosemary? Así es, hay un tema que siempre se ha dicho, nosotros tenemos dificultad como país en muchas bases de datos y cuando estamos hablando de microestablecimientos hay un alto grado de informalidad y eso de una u otra manera va enlazado con la estructura social que nosotros tenemos en el país y que por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el país tiene que ya ir pensando en un esquema social que de una u otra manera disminuya ese nivel de informalidad y que le dé visibilidad a esos micronegocios, también con un aporte social como lo está proponiendo Fedesarrollo, un contrato social que de una u otra manera le permita tener algo de estabilidad de ingresos a esos pequeños negocios que tienen la característica de ser de negocios de familia y que hay algo muy importante a pesar de los cambios que se han dado a toda la legislación de acceso al microcrédito, todavía sigue siendo un microcrédito demasiado costoso y por eso un alto porcentaje sigue en manos del acceso a recursos de manera informal a través de los agiotistas. Que eso es pavoroso, eso es una confiscación. Es que lo que es absurdo es que a la hora del crédito, que es lo que mueve las empresas, las grandes, las medianas y las más pequeñas son las que más intereses pagan. Eso es absurdo, porque supuestamente son las que más riesgo tienen. No tenemos mentalidad para el tratamiento de los microempresarios. Aquí no hay un problema de mentalidad bancaria muy importante porque lo que queda, usted lo dice, es el agiotista, el gota a gota. Y eso sí es la confiscación total de los bienes de un pequeño empresario, ¿o no? Y le restan posibilidad de crecimiento y de ser formal en algún momento dado. Incluso en una mesa de trabajo muy importante con Asobancaria, estuvimos revisando el tema de que dentro de los mismos micronegocios hay muchos empresarios que tienen buen comportamiento de pago de manera histórica. Si eso es así, se puede evidenciar en un sistema bancario formal, ¿por qué no le damos un tratamiento distinto y disminuimos y generamos una tasa de interés preferencial precisamente para premiar ese esfuerzo que ese empresario ha hecho históricamente? Y eso no es nada del otro mundo si miramos el Fondo Nacional de Garantías,
de una u otra manera creó también desde antes de pandemia una línea específica para premiar a ese buen comportamiento empresarial y tiene una tasa totalmente diferencial, un número importante de MIPYMES en el país. Sí, eso es esencial. El gota a gota es una crisis social y es una crisis moral. Eso lo tenemos que entender. Y desgraciadamente siguen siendo víctimas del gota a gota. ¿Cuánta gente? Miles, centenas de miles, millones de personas. Y estas empresas, estos micronegocios, no tienen que enfrentar precisamente el hombre del gota a gota, que sabemos bien cómo cobran, ¿no? A ellos. Totalmente. Bueno, muy bien. Tú lo puedes determinar sobre el mismo porcentaje de informalidad que existe en el país, que está por encima del 50%. Tenemos una informalidad muy alta. Había cedido un poco, pero eso ya lo estamos perdiendo en esta pandemia. Y hay un mensaje claro. Cuando nosotros miramos países como Brasil, ejemplo, encontramos que hay una gran focalización de los instrumentos, y los instrumentos no pueden quedarse solo en acompañamiento y asistencia técnica, sino también debes darle un recurso de cofinanciación, cosa que si ese empresario logra algunos indicadores, y entre ellos el más importante es generación de empleo, ese empresario no tiene que devolver gran parte del recurso que se le facilita para crecer. En Colombia nosotros no hemos tenido un esquema así, y creo que es el momento realmente, si queremos proteger todavía el tejido empresarial de microempresas que subsiste a esta pandemia. ¿Y no habría algo que hacer también en simplificación de requisitos para que una empresa exista? Porque para ser formal, lo primero que se necesita es contratar un contador o alguien que sea capaz de manejar esa parafernalia de requisitos formales que exige la administración pública. Ese no es un tema fundamental, simplificar, simplificar y simplificar, porque ¿de dónde saca recursos un microempresario para contratar un contador público hábil que sea capaz de entenderse con el Estado y con la parafernalia de sus exigencias para la existencia de una sociedad? Las cámaras de comercio, solamente el registro en la Cámara de Comercio, eso es una tortura. ¿La simplificación no es posible? Tienes total razón, a pesar que se ha simplificado un poco. Mira que nos dimos cuenta como país muy tarde que la SNIF no era una estructura para la microempresa, y hoy en la ley de emprendimiento se flexibilizó y se va a permitir un registro básico, pero ya hiciste perder mucho tiempo y capacidad de crecimiento a muchos pequeños negocios. Y otro tema, las cámaras de comercio creo que son una estructura muy importante en el país y que debemos focalizar mucho de su capacidad en acompañar precisamente ese grado de formalidad sencilla, básica, que se debe dar. Y si nosotros miramos modelos como Italia tiene expertos en todas las cámaras de comercio, en mercadeo, en la parte contable, etcétera, y gratuitamente se le lleva ese servicio al microempresario. Un ejemplo acá en Bogotá es la Cámara de Comercio de Bogotá. Ojalá ese mismo esquema que tiene Bogotá se pueda dispersar en todo el país. Por lo menos en otro tiempo funcionó bastante bien, no sé en cuáles áreas específicas, pero en la defensa de los derechos de mucha gente. Las universidades, cuando tenían un centro disponible para atender las necesidades de la gente, esas universidades no serían también un principio de solución grande, que los muchachos universitarios además aprenden teniendo que ofrecerles servicios a la gente para que pueda manejar sus asuntos correctamente? Sí, precisamente en la ley de emprendimiento quedó un esquema que va a facilitar no solamente a los estudiantes en práctica, sino también a profesionales que quieran brindar sus servicios, una serie de beneficios si ellos acompañan el crecimiento de empresas. Eso están reglamentándolo, ojalá se dé rápido, pero hay un mensaje muy claro. Las universidades, el Ministerio de Educación tiene que involucrarse mucho más en el sector empresarial para adaptar precisamente y generar ese espacio y las competencias que nuestros estudiantes necesitan, y para que ellos puedan tener la capacidad de salir a ser empresarios
y no lo que sucede todavía en gran porcentaje a buscar un empleo. Bueno, esperamos que las universidades lo entiendan, porque esto no tiene que pasar por el Ministerio de Educación, que las universidades, para efectos de otorgar grado en economía, en administración de empresas, en derecho, obliguen a los estudiantes a hacer una práctica especial para apoyar a la gente que tiene una microempresa. Antes de que se cierre, va a una universidad y el universitario le explica. Y le explica cómo manejar sus libros de contabilidad, que es un librito de debe, haber y saldo. No más, no más. Simplificar, simplificar, pero no se pueden seguir cerrando micronegocios. Esta cifra es de quién? La de los 509,000 micronegocios que se han cerrado, doctora Rosemary. Sí, la entregó el DANE, precisamente. El DANE, hágame el favor. O sea que, pues es la verdad para Dios, porque el DANE es una organización muy eficiente y muy capaz, y si tiene esas cifras, porque esa cifra es verdadera y es calamitosa. Y usted como dirigente de los pequeños empresarios, ¿cómo está viendo este año 2021? Sí empezamos un proceso de recuperación y eso se nota en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las MIPYMES en general. Sí, en la mediana empresa ha sido un proceso un poco más fácil, en los sectores que no les tocó cerrar mucho más fácil, pero hay un segmento que es el más representativo y es el que hemos insistido, es la microempresa y la pequeña de algunas actividades que no han tenido la oportunidad de hacer la apertura como debe ser. Precisamente ellos necesitan instrumentos más profundos. Es hora de focalizar mucho más esfuerzo para seguirlos protegiendo mientras terminamos por lo menos el sistema de vacunación que se tiene planteado. Bueno, con vacunación o sin ella, que la vacunación sea un pretexto, no, una ocasión para volver los ojos sobre el microempresario y para ayudarlo. Desde las universidades, desde las cámaras de comercio, como usted ha dicho, desde el Estado mismo, en la mentalidad de la gente, ayudar al microempresario para que se mantenga y para que vaya creciendo, desde luego, que es el objetivo fundamental, que el negocio sea cada vez más próspero, más rentable, se expanda más y el microempresario algún día se convierta en un empresario. Doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto y gracias a ustedes.